Buenos días, tardes, noches, mis curiosos. Bienvenidos a Ferreteras en la Red. ¿Qué pasa cuando llegamos a casa y debajo del frigorífico encontramos agua? Abrimos el congelador y en un no frost que no debería de generar hielo, sorpresa, tenemos hielo y nos bloquea el cajón al soldarlo al suelo. No entendemos cuál es la avería y lo primero que hacemos es pensar que la tenemos liada bien gorda. Con una jeringuilla de 60 mililitros que se encuentra en cualquier farmacia, un trozo de goma de cristal de 8 por 11, aproximadamente 1 metro, porque luego lo vamos a usar para otro tipo de averías. Con estas dos tonterías os voy a decir cómo solucionar un problema que en apariencia parece ser bastante grave y que se soluciona en escasamente 10 minutos. Aunque luego nos da por limpiar aquello que no hemos podido limpiar en años al sacar el frigorífico, pero realmente la avería se soluciona en 10 minutos. ¡Vamos con este tutorial! A ver, os voy a enseñar una avería que me está pasando y os voy a decir cómo solucionarla por si a alguno le pasa. Yo tengo un frigorífico de la marca Balay que es no frost, pero ¿qué problema tengo? Que cuando yo bajo abajo a lo que es el congelador y quito el primero, yo tengo aquí que me está haciendo hielo. ¿Veis esto de aquí que es hielo? ¿Veis? Me está generando hielo y es un no frost. Así que os voy a decir cómo solucionar este tipo de averías de la forma más sencillita y fácil posible. Voy a sacar primero la nevera de su posición porque el problema lo tengo en la parte de atrás, así que la voy a sacar. Ya he sacado el frigorífico de donde estaba metido, ¿vale? De la zona esta. Una vez que ya lo he sacado, lo que hago es me voy a la parte de abajo. Si os fijáis, en el mío está completamente seco porque tiene que estar obstruido esta humita que viene de arriba. Bueno, esta es la bandeja donde caería el agua que genera el frigorífico de condensación. En esta bandeja se quedaría, el motor está debajo y por evaporación se iría poco a poco. ¿Qué es lo que pasa cuando este conducto, que es el que me saca a mí el agua del frigorífico, está obstruido? Que se baja a la parte de abajo del congelador y me genera hielo. ¿Cómo lo voy a desatascar? Pues con la jeringuilla que os he enseñado antes y con el tubito de cristal. Si dudáis de la medida, pues os lleváis la jeringuilla que encaje bien aquí en la zona. Si os fijáis, tiene que entrar ajustadito para que ahora cuando yo meta este tubito por aquí me entre perfectamente y yo pueda hacer succión y saque toda la suciedad que es la que está haciéndome ahora mismo de tapón. Fijáis, ahí ya he metido el tubito y esta es la jeringuilla. Si yo tiro de él, ¿veis lo que está pasando ahí? Que va saliendo, mirad toda la suciedad que me está sacando. ¿Lo veis ahí, la suciedad? Eso es lo que me hacía a mí de tapón. Ese tapón evita que salga el agua, vaya a la bandeja y por eso me genera a mí hielo en la parte de abajo. Ahora lo que hago es coger un cubito, sacarlo y voy a vaciar toda la suciedad que va saliendo. Una vez que he absorbido varias veces con la jeringuilla, no sé si se oirá, voy a ver tirando la jeringuilla para ver si oís cómo el conducto se oye que está limpio, ¿vale? No sé si lo habréis oído, eso significa que está limpia. A pesar de todo y de hacerlo varias veces, mirad, sigue saliendo suciedad. En un vaso he dejado aparte para que podáis ver toda la porquería que se queda dentro de ese conducto. Es básicamente polvo y restos de las hortalizas, las hojitas y esas cosas que se quedan en lo que son los recipientes pequeños dentro del frigorífico que al final terminan yendo a este conducto. Es muy sencillito solucionar esta avería. Como veis, solo se necesita un tubito de goma y una jeringuilla, y este invento no solamente vale para esto, también sirve para desatascar los aires acondicionados. Una vez que ya lo he hecho varias veces y he sacado toda la suciedad y he visto que bajaba por el tubo, ahora lo que hago es con un vaso y un poco de agua limpia, cojo lo que es solo una jeringuilla y lo que voy a hacer va a ser introducir un poquito de agua, ¿vale? Mirar, ahí va viéndose el agua, cómo va pasando. Y lo que voy a hacer va a ser meterle la jeringuilla. Una vez que yo veo que el agua llega aquí a este nivel, que yo veo el agua en ese nivel, lo que voy a hacer va a ser volver a absorberla para que vuelva a la jeringuilla, de forma que si queda alguna pelusilla por ahí suelta yo me la pueda traer. Voy a jugar un poco con este nivel de agua para poder arrastrar bien el tema.
Una vez que ya hemos limpiado lo que es todo este conducto, que lo hemos absorbido para sacar toda la porquería que había dentro y luego le hemos metido un poquito de agua para limpiar los restos y volver a absorberlo, lo que vamos a hacer va a ser colocar esto otra vez en su posición. Una vez colocado el frigorífico en su lugar, cada 24 horas durante 2 días nos aseguraremos de que al abrir yo y tirar de aquí, debajo no tenga hielo. Esto lo tenéis que mirar cada 24 horas durante un par de días para aseguraros de que aquí no se genera hielo. Si se sigue generando hielo es que la avería está en otro sitio, pero si deja de hacerlo es que el problema está solucionado. Si te ha gustado, suscríbete al canal, comparte con gente que sepas que le pueden venir bien este tipo de conocimientos y no te olvides de darme like para seguir en esa línea.